Hay tres banderas ahí, acá en negra, por eso no me falta más que esté cortada, ¿ya? Son tres países, ¿ya? Finlandia, Afganistán y nuestro querido Chile, ¿ya? No sé si ya ha captado dónde voy, qué quiere decir ese número que está debajo, quiere decir un lugar en una encuesta, un lugar en una clasificación. Finlandia, el número 1 a nivel mundial, Afganistán el último, 149, y como Chile, 44. Estamos ubicados en el lugar 44. ¿Alguien sabe de qué es? ¿Ya? ¿O se imagina de qué es? ¿Como la calidad de vida? Calidad de vida, dicen. Vamos por ahí. Bueno, esto le estoy mostrando parte del ranking del Informe Mundial de la Felicidad. El país en este instante más feliz en el mundo es Finlandia. ¿Ya? El más triste, bueno, hay varios medidores que ven ahí, la entrada de dinero, un montón de cosas, es Afganistán. Y nosotros, 44. O sea, no estamos ni aquí ni allá. ¿Ya? Y es una de las cosas que nosotros tenemos que estar viendo. Ahora, usted sabe que todo esto análisis depende del punto de vista que lo coloquen. ¿Ah? Depende del punto de vista que lo coloquen. Pero hay dos preguntas, o una pregunta ampliada que quiero hacer para empezar el mensaje de hoy. ¿Qué tan feliz soy? ¿Ya? Y segundo, ¿qué tan feliz soy como cristiano? ¿Ya? ¿Qué tan feliz? Ahora, cuando hablamos de felicidad, por favor, no estamos hablando de andarnos riendo a cada rato y todo tomarlo para la chacota y la broma, no. El gozo, la esperanza, la felicidad tiene que ver con la calidad de vida. Entonces, si como país, no sé cuándo es este informe, estamos en el lugar 44 de 149, ya, como un tercio más o menos, entonces, ¿qué tan feliz soy? ¿Qué tan feliz soy como cristiano? ¿Ya? Bueno, vamos a el Salmo 126, que es el que vamos a empezar a estudiar hoy día, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hoy día vamos a trabajar con los primeros 3 versículos. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Ya? Este es el séptimo salmo de 15, que le llaman los salmos de subida o los cánticos de los peregrinos, que, bueno, que se usaban para llegar al templo a adorar al Señor. ¿Ya? Ahora, lo más probable es que este cántico fue hecho después del exilio, ¿ya? Cuando el pueblo vuelve y en gratitud y en oración dan gracias a Dios por volver de la esclavitud, ¿ya? Nos habla de risa, si miramos los primeros, de alabanza, de gratitud, de reconocer que Dios ha hecho algo, grandes cosas ha hecho Jehová, y de que reconozcan también lo que Dios ha hecho. O sea, está hablando de que somos pueblo tuyo, te agradecemos por la libertad y te agradecemos también porque los demás dicen que somos libres. Así es. ¿Ya? Habla de un cristiano, de un pueblo alegre. La pregunta es: ¿existe realmente hoy en día, en pleno siglo XXI, un pueblo alegre? ¿Un cristiano alegre, con gozo, con cántico, con gratitud, con alabanza? ¿Ya? Pareciera que lo que estamos viviendo nos da
espacio para ser alegre. Pero la palabra de Dios nos está incentivando. Dios cumple. Entonces, reír, cantar y alabar debería ser mi respuesta. Ahora, no estoy diciendo que a veces no estemos pasando por momentos de tristeza, de desaliento, de desánimo, porque son humanos. Así es. Pero hay cristianos que han tomado como estilo de vida una vida de amargura, de resentimiento. ¿Ya? Podemos razonar cuando vemos este salmo, si usted lo mira en la palabra y lo estamos estudiando, cuando hablamos de Sión, cuando hablamos de Israel, de este pueblo, quizás podemos razonar que el significado del salmo más tendría que ver con la humanidad que estaba bajo el pecado, bajo la muerte, y Dios lo liberó. Eso podríamos estar aplicando a este salmo, ¿ya? Y risa, gozo, gratitud personal de quienes nos rodean como resultado de nuestra salvación también. ¿Por qué estamos hablando que este salmo podría aplicarse no solo para Israel, sino que para la humanidad redimida, los salvos, el pueblo escogido por Dios? Por una razón bien interesante, ¿ya? Si estaríamos hablando solo de la cautividad judía, solo del pueblo judío, deberíamos preguntarnos, ¿qué importancia tenía el que el pueblo de los judíos, siendo como eran solo un puñado, fuera librado de la cautividad temporal, en comparación con la humanidad, dice, o con la liberación inmensa e incomparable por la cual la humanidad fue puesta en libertad del poder de su enemigo, sino que eternamente, es decir, de la muerte de Satanás y del infierno? Si comparamos, podríamos decir, nos alegramos porque hemos sido liberados de la condenación, hemos sido liberados de la condenación eterna del infierno y tenemos vida eterna. Somos libres de la cautividad del pecado. Hermano, entender de qué fue liberado Israel y de qué hemos sido librados como pueblo escogido debería resultar en risa, en alabanza y en gratitud. ¿Ya? Pero a veces no es así. El salmista va a conocer y empieza este salmo diciendo: cuando Jehová hiciere volver a la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. No puede ser. De repente somos libres, volvimos, estamos. Es impresionante, es increíble. El pueblo llegó a estar en una condición bien interesante, ¿ya?, de libertad que el Señor le estaba entregando, una libertad que le da una fuerza. Tan súbito y abrumador que pareciera que estaban soñando. Somos libres. De nuevo estamos como nación, tenemos la libertad, ¿ya? La cautividad había sido grande y grande la liberación, porque el gran Dios mismo lo había obrado. Parecía demasiado bueno para ser real. Por eso dice el Salmo: seremos como los que sueñan. Pareciera que fuera una realidad, pero Dios habría liberado a Israel, le había dado nuevamente esa autonomía, ¿ya? Cuando Jehová hizo volver la cautividad. Y aquí tenemos que ver, como dice un autor, así como por el permiso del Señor fueron llevados a la cautividad, también solo por su poder fueron puestos en libertad. Cuando los israelitas hubieron servido en la tierra extraña 400 años, no fue Moisés, sino Jehová el que lo sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Fue el Señor. Entonces podemos ver que es el Señor, hermano, quien hace volver el corazón del hombre, quien da nueva vida, saca al hombre de la muerte espiritual y de las prisiones espirituales, morales y materiales, y muchas veces esto parece como un sueño, parece que no fuera real. ¿Ya? Porque Dios es el que lo hace. Dios es el que cambia. Veíamos en el sacramento de la Santa Cena, veíamos que el inconverso no puede. No es que no quiera, solamente no puede. Entonces, cuando nosotros vemos que podemos obedecer al Señor, cuando vemos que tenemos ese dolor por haber pecado, nos damos cuenta que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, deberíamos ser agradecidos, deberíamos ser alegres, contentos. ¿Ya? Los israelitas celebraron esto con risa,
con alabanza. Se le llenó la boca de risa. Miren lo que opinan algunos autores. Dice, la misericordia fue tan inesperada, tan asombrosa, tan singular, que no pudieron hacer menos que reír. Y se rieron mucho, de modo que se le llenó la boca, y eso porque también sus corazones estaban llenos. Lo que hay en el corazón dice la boca. Si una persona alegre, una persona agradecida de parte de Dios, también en su boca hay gratitud. Así es. Debemos, dice Spurgeon, debemos levantarnos con esta consideración, que el Evangelio no es más que risa y gozo. Este gozo pertenece propiamente a los cautivos, es decir, a los que sienten el cautiverio del pecado y de la muerte. Estos son los discípulos en cuyos corazones debe plantarse la risa y el gozo. ¿Cuál debería ser la reacción de aquel que ha sido librado? Si miramos estos primeros 3 versículos, podemos decir que siempre que Dios nos ha liberado, a ellos físicamente, de la esclavitud, y a nosotros espiritualmente el pecado, que también nos tenía esclavizados, traerá a nuestra vida alegría y nuestra boca solo querrá cantar y alabar a Dios que nos libertó. Y sabe que si miramos esos 3 versículos, si usted lo está mirando en su Biblia, hay algo interesante. No es el cuándo y el entonces. ¿Cuándo Jehová hiciera volver? Entonces nuestra boca. ¿Ya? El cuándo de Dios y nuestro entonces. ¿Ya? Solamente una persona que ha sido liberada de la esclavitud del pecado puede tener su boca llena de alegría, de gozo y estar agradeciendo a Dios por todo. Dar gracias a Dios por todo. ¿Ya? Pero esa risa, ese gozo, esa gratitud, ¿la poseo por ser un escogido de Dios? ¿Alabo a Dios por eso? Ahora, hermanos, no estamos tomando como algunos lo han tomado esto, que hay que caer en un espíritu de risa y todo. No, no, no. Estamos hablando de gratitud. Estamos hablando de actitud. ¿Ya? No es que estemos, como dice esa filosofía barata, mirando la parte, el medio vaso lleno. No caigamos en esa filosofía tan absurda, sino que estamos mirando el Dios que controla todo. El Dios que tiene poder bajo todo y que me ha liberado. Por lo tanto, hay gozo en mi vida, hay risa, hay alegría, hay alabanza, hay gratitud. Y esto es algo importante. Pero hay una cruda y triste realidad, hermano. Nosotros miramos este versículo, ¿ya? Dice, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces, no antes. Hay una triste realidad, hermano. Muchos de los que se hacen llamar escogidos son, en la práctica, personas amargadas, negativas, desesperanzadas, quejosas, paranoicas, etcétera, con menos confianza que un no creyente. No. Ahora, no es que seamos irrealistas, tenemos que ver la realidad. ¿Ya? Lamentablemente olvidan o realmente no creen en el Dios soberano que todo tiene bajo control y nada sucede sin su permiso, no. Se asustan. Bueno, es humano. O sea, si yo voy por la calle y me asaltan, no me voy a colocar a cantar corito, me voy a asustar. ¿Ya? Me voy a asustar. Pero estamos hablando de esa persona que ha hecho la amargura, ha hecho la queja un estilo de vida. ¿Ya? Lógicamente, en una persona así, lo menos que sale de su boca es risa o gozo. Son religiosos amargados. No han sido liberados, mejor dicho, siguen muertos en sus delitos y pecados, aun cuando son parte de una iglesia local. Se dice que sonreír cansa menos que estar enojado. ¿Sabía usted eso? No sé hasta dónde será cierto, habría que buscarlo ahora con esta información, pero dice que cuando yo sonrío, gasto menos músculo que cuando estoy enojado. O sea, me canso menos. Entonces decía una persona, sea sabio, no se canse, sonría. Ahora, no es que sonríe y esté no. Yo pueda, vamos a ver que esta risa, este gozo va más allá de una sonrisa de labio. Es un fruto del Espíritu. Así es. ¿Ya? Es algo que el Señor entrega a su pueblo a pesar de las circunstancias. ¿Ya? Pero hermano, tenemos que realmente ver que tiene que haber en la boca del creyente el pueblo de Dios, un pueblo alegre, un pueblo gozoso, un pueblo con esperanza. No estamos diciendo que no vamos a tener miedo.
No estamos diciendo que no nos vamos a preocupar, pero sí hay una esperanza más allá de la que nosotros podemos ver. El otro día alguien me decía, ¿sabes? Yo desde el día me he levantado con otra actitud, dando gracias a Dios a pesar de que pasa esto. Dar gracias al Señor porque hay un Dios que tiene un propósito eterno en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué efecto tiene el gozo y la alabanza de un cristiano? Bueno, el sentido de gozo interesante dice que no se limitó al pueblo de Dios, sino que las naciones que están alrededor dijeron, dice la palabra de Dios, entonces dirán entre las naciones, grande Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. ¿Pero cuándo? Cuando haya gozo y alegría. Si bueno, un pueblo amargado, o un pueblo sin esperanza, un pueblo quejoso, ¿qué va a decir el mundo, hermano, del cristiano o de la iglesia? La libertad, dice ahora concedida, se logró de una manera tan extraordinaria que los mismos paganos vieron que la mano del gran Jehová debía haber estado con ella. ¿Ya? Spurgeon decía, estos extranjeros no eran soñadores, aunque solo eran espectadores y no participantes de la sorprendente misericordia, vieron claramente lo que se había hecho y lo atribuyeron correctamente al gran dador de todo bien. Cantaban los israelitas, entonces dirán entre las naciones, entre los inconversos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Ya? Hermano, nuestra conducta, si cambia, hace que la gente alrededor se sorprenda de lo que Dios hace en nuestras vidas. Dice, oye, algo tiene diferente. Sí, también. Bueno, aparte que es buen trabajador, aparte que es empeñoso, es honrado y empieza toda la lista, raro. Hay algo diferente. Claro, es que Dios ha hecho grandes cosas. Es que soy cristiano, que mi esperanza está en el Señor. Como alguien el otro día me dijo, si Dios cierra una puerta va a abrir un portón, y es verdad, Dios va haciendo eso. Pero la gente, interesante cuando alrededor da ese testimonio, y sabe que a veces les molesta a los no creyentes que uno tenga un gozo, que tenga una alegría, que tenga una esperanza. ¿Ya? No lo pueden creer. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Ya? Otro autor decía, es una bendición cuando los santos hacen que los pecadores hablen de la bondad del Señor. Y es igualmente bendito cuando los santos que están escondidos en el mundo oyen lo que el Señor ha hecho por su iglesia y resuelven salir de su cautividad y unirse con el pueblo del Señor. También esto hace un efecto, está haciendo algo grande, algo extraordinario. ¿Qué más extraordinario que cumplir las promesas que están en su palabra? ¿Ya? Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Primero es con esto, o sea, los demás dicen, oh, realmente es diferente. Sí, bueno, si a lo mejor conocían mi vida antes como cristiano, sí es diferente. Mi mamá, mi papá, mis parientes, ha cambiado, es diferente. Ya no es mechita corta, ya hay una esperanza, algo pasa. Ese algo es la obra de Dios en su vida. Pero el autor de este salmo, escuchó que las naciones lo que decían y estuvo de acuerdo con ello, lo enfatizó, repitiendo, y lo personalizó. ¿Usted lo ve? Verso 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. No, ellos dirán, si ahora nosotros lo decimos, ya que nos repite tanto el inconverso, nosotros decimos grandes cosas ha hecho el Señor. Su reconocimiento, aunque era un poco renuente, es recogido triunfalmente por el cantor. Por así decirlo, agradece a los gentiles por enseñarle esa palabra. Grandes cosas ha hecho Dios en mi vida. El gozo de la salvación, el gozo de la victoria espiritual, el gozo del compañerismo cristiano, el gozo de la libertad de escuchar la palabra del Señor, el gozo de la provisión. ¿Sigo? El problema es que yo veo más la enfermedad, los problemas, la escasez, la injusticia, todo. Está, pero hay un gozo que sobrepasa eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar viendo. Pero, hermano, cosas hechas por Dios solo en la vida de un escogido. El escogido puede ver esa dimensión de lo que Dios está haciendo. Sí, la situación está difícil. Sí, tengo enfermedades a lo mejor crónicas o terminales. Sí,
El otro día alguien me pregunté, me decía, ¿sabe? Supo que el papá de tal persona tiene un cáncer, sí, digo, a pulmón. Y yo le dije que Dios no lo había hecho. Y tratamos, empezó a conversar, le dije, no es que Dios lo haya hecho, no. El propósito que Dios tiene para trabajar con cada una de las personas. Yo le decía, todos nos vamos a morir. Lo que cambia es cómo y cuándo. O todos nos vamos a morir. ¿Ya? Y hay enfermedades que son catastróficas. Hay enfermedades que son difíciles. Pero aún así, el gozo está en la vida de un escogido, de un cristiano. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado natural de todo esto? De darme cuenta de que soy libre, de darme cuenta del Dios grande que es, de la provisión, todo eso. Bueno, dice el versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y hay dos palabras, estaremos alegres. La nueva versión latinoamericana dice, estamos alegres. ¿Ya? Esto no es un entusiasmo exagerado, sino que el gozo confiado en lo que Dios había hecho, simplemente declarar que estamos alegres. Y no solo los de afuera ven los cambios en nuestra vida, sino que nosotros mismos los podemos ver y testificar, y eso hace que estemos alegres. Hermano, esta alegría es más que una sonrisa o ser dichoso. Es una característica propia y única de un pueblo escogido, un pueblo único, el pueblo de Dios. ¿Ya? Estar alegre. ¿Está usted alegre? Sí, avísele a la cara, dijo una persona. Porque a veces se le olvidamos de avisarle a la cara. ¿Ya? Sí, hay cosas que no. Yo le digo, a todos nos pasa. Yo no puedo. Pero hermano, a veces tengo a un inconverso con más esperanza que yo, por lo menos, que ve más positivas las cosas que yo y que tiene más fuerza que yo y me está animando a mí. Un inconverso. Y yo que conozco al Dios verdadero, al Dios que tiene todo en mi vida, no hay alegría, hay amargura, hay resentimiento. Por eso esta filosofía tan barata que está reinando en Chile y que ofrece un paraíso para todos ha hecho tanto triunfo, porque hay una generación de amargados, envidiosos. En vez de alegrarme que el otro prospere, me da envidia, me tiene que dar. Le tengo que, Robin Hood, le tengo quitado rico para darle a los pobres. Y eso es de un resentido. Y lamentablemente hay cristianos que han caído en ese juego, están resentidos. Pero la palabra de Dios dice, estamos alegres, estamos alegres. Porque el fruto del Espíritu es gozo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y empieza paz, paciencia, Gálatas 5:22. Gozo, alegría, risa. ¿Tengo ese fruto en mi corazón? A veces cuesta, hermano, no estoy diciendo que es fácil, ¿ya? Pero permita a Dios que podamos mostrar con nuestra vida ese gozo, que los demás digan, mira, a pesar de hay esperanza, a pesar de es una persona alegre, una persona con gozo, una persona con optimista, una persona que tiene una esperanza, tiene un futuro, ¿ya? Por eso, hermano, es peligroso, preocupante, escuchar de los labios de alguien que se dice salvo quejas, ingratitud, críticas, amargura, etc. Es preocupante. Ahora, no significa que yo no voy a decir, oye, si miramos la situación, es para meterme en la casa, pedir todo por delivery y no salir más de la casa. Y aún así tener cuidado, porque capaz que el delivery me venga a saltar en la casa, ¿ya? O me hackeen la tarjeta y me roban. O sea, si miramos eso, pero hermano, que un cristiano, yo que digo ser cristiano, que alabo al Señor, que hablo de que estoy en la verdad, salga de mi boca más quejas que gratitud, salga de mi boca más amargura que gozo. Es peligroso. Ya, es peligroso. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. Y en la versión, la nueva traducción viviente dice así, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Ya? Sean agradecidos en todas circunstancias. Ahora, si estoy enfermo, no es que yo diga, qué bueno que estoy enfermo. No. Hay dolor, hay preocupación, pero aún así, ser agradecido.
Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor, yo creo. Señor, yo enseño. Señor, yo afirmo que tú tienes todo bajo control. ¿Qué quieres con esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres trabajar conmigo? ¿Qué tan feliz soy, hermano? ¿Qué tan feliz soy como cristiano? ¿Me buscan para animarse o se alejan porque soy un amargado? Hay gente, hermano, que uno se acerca y la peor pregunta que hacerle es ¿cómo está? Porque son un verdadero caudal de quejas, de dolor. No hay esperanza por ningún lado, estoy hablando de cristianos. Por eso la palabra de Dios hoy día nos ha dicho, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Estaremos alegres. Estamos alegres. Estamos gozosos. Hermanos, hay un desafío. Hay un desafío. Yo no le puedo decir que no he pasado por momentos en que estoy amargado, que me he quejado. Pero lo que pido, Señor, que pueda, y usted se da cuenta que a veces cuando estamos más amargados, más quejados, la gente a veces viene a pedir esperanza a nosotros. Un consejo, estoy como que me aconsejen a mí, pero es que el Señor hace grandes cosas en nuestra vida. Y sabe usted que esto es algo que tenemos que rogar, porque ya hemos sido liberados, pero también hay una liberación futura y hay un proceso que estamos viviendo. Por eso el versículo que sigue es muy demasiado desafiante y es lo que vamos a estar viendo si Dios así lo permite. Señor, gracias por tu palabra. Señor, enséñanos a estar alegres. Perdónanos, Señor, porque a veces de mi boca sale amargura, queja, resentimiento y nos sale gratitud, gozo, alegría de saber que tú estás en control de todo. Señor, ayuda a tu pueblo, a los que estamos presentes, como los que están conectados, a que seamos un testimonio de alegría, de gozo, de esperanza, de seguridad, como veíamos en el salmo anterior, que somos tan firmes como el monte de Sión. Tú estás alrededor nuestro protegiéndonos. Ayúdanos a ser un pueblo diferente, ser tu pueblo. Bendice a cada uno y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.